vínculos químicos que tienen relación con el transporte activo. El transporte activo, como su nombre lo dice, es un proceso activo que permite el paso de nutrientes o de sustratos en contra de una gradiente concentración. Y es mediado por proteínas que pueden ser carriers o canales que, al igual que la mediación facilitada, tienen una permeabilidad selectiva. En otras palabras, no dejan pasar cualquier molécula. Existen dos grandes familias o grandes tipos de transporte activo. Uno es el transporte activo primario. En otras palabras, el transporte activo primario sería que usa su energía o obtiene su energía de la degradación de ATP, corresponde a las ATPasas, que son capaces de mover sustratos a través de la membrana, y transporte activo secundario o acoplado, en el cual aprovechamos una gradiente de concentración de un determinado sustrato para mover otro en contra de dicha gradiente. Lo vamos a ver cómo en el próximo diapositiva. Veamos el transporte activo primario. Esto es la famosa sodio-potasio ATPasa. Es un transportador de transporte activo primario, ¿no es cierto?, que permite esencialmente mover 3 iones sodio desde el interior de la célula hacia el exterior. Ya habíamos dicho que en el exterior de la célula el sodio es muy abundante, 145 miliequivalentes, y mueve, por el contrario, el potasio desde el exterior de la célula hacia el interior, también en contragradiente. El potasio en el exterior es muy escaso, 5 miliequivalentes, el interior de la célula 150 miliequivalentes. Entonces, en ambos casos estamos moviendo un ion, que ya sabíamos que era complicado mover a través de la membrana, que teníamos que hacerlo a través de un canal o a través de una proteína, y además lo estamos moviendo en contra de una gradiente concentración. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dado que esta molécula tiene una capacidad ATPasa, en otras palabras, es capaz de degradar el ATP, y al degradar el ATP, la subunidad alfa gira, ¿no es cierto?, y permite que el sodio salga y el potasio salga por el otro lado. La energía en el transporte activo primario se obtiene de la hidrólisis del ATP. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la cinética de este sistema? ¿Creen que va a ser una cinética lineal, no saturable? ¿Una cinética saturable? ¿Qué tipo de cinética creen que tiene este sistema? Saturable, ¿no es cierto? Porque hay una proteína involucrada, por lo tanto involucra la formación de un complejo y la disociación de dicho complejo. Pero acá tenemos varios factores involucrados. En este caso tenemos una cinética para el sodio, una cinética para el potasio y además una tasa de degradación del ATP. Por lo tanto, el escenario es alto más complejo. En este caso les estoy mostrando cómo se movería o cómo sería una cinética saturable para dos solutos. Y ustedes ven que la velocidad máxima del sistema por el producto de ambos solutos, partido por la KM de la especificidad del sistema para un determinado soluto, más su concentración, por la afinidad del sistema para el segundo soluto y su concentración, y eso define realmente una superficie en un volumen tridimensional. Por lo tanto, mientras más elementos tenga en el sistema, las cinéticas van a ser n-dimensionales, ¿no es cierto? Tengo 3, puede tener 4 dimensiones y así sucesivamente, lo que hace que obviamente en la comprensión de la cinética de estos modelos sea crecientemente más compleja. De hecho, a mí más de 3 dimensiones ya me cuesta comprender visualmente, ¿no es cierto? Y hay modelos de 10 dimensiones para moléculas más complejas. Así que obviamente ya se hace mucho más complejo entender la cinética de estos sistemas, pero lo importante es que se fijen que pese a todo va a tener un slope que va a llegar a una velocidad máxima, porque si es un sistema que involucra una proteína, que involucra la formación de un complejo y la disociación, y la velocidad máxima va a ser la tasa máxima de formación y disociación de dicho complejo. No pueden pasar de esa velocidad. Así que independiente de la complejidad y el número de dimensiones involucradas, siempre van a tener una velocidad máxima que va a estar definido por la formación y disociación de los complejos entre la proteína y el sustrato. Estas ATPasas se reúnen en 3 grandes familias.
La primera familia son las familias de clase P, cuyo representante más insigne es la sodio-potasio ATPasa. Tienen dos dominios transmembrana, unidad alfa y unidad beta. La unidad alfa es la catalítica, la beta es una unidad que es regulatoria. La segunda gran familia corresponden a las clases F y las clases B. Estas son bien interesantes porque corresponden a verdaderos rotores. Son motorcitos celulares. Permiten el paso de iones a través de su interior y ese paso de iones hace girar una cabeza que es la que hidroliza el ATP. Y la tercera familia, que es muy importante, son la familia o la superfamilia ABC de cassette que liga al ATP, ATP Binding Cassette. Y vamos a ver la importancia fisiológica y por qué es importante que sepan esto y no es lo que deberíamos eliminar inmediatamente. Los transportadores clase P en general son transportadores de iones. Algunos transportan protones, otros sodio, potasio, calcio. Como dije, ejemplo clásico, transportador clase P, la sodio-potasio ATPasa membrana. Otro transportador clásico, la transportadora de calcio del retículo endoplásmico, la cerca. ¿Bien? ¿Para qué sirven transportadores clase P? Lo que hacen en general es que mantienen gradientes iónicos. Son muy importantes en la contracción muscular, muy importantes en la activación también de las neuronas. También participan en la acidificación del fluido gástrico, clasificación de la orina, etc. ¿Ya? Los transportadores clase F y clase D son estos famosos rotores intracelulares, de los cuales el más insigne, lejos, es la ATPasa F1F0, que está presente en la mitocondria, ¿no es cierto? Y que permite el paso en este caso, de electrones a través de su interior, de un protón también en su interior, y eso genera energía motriz que se traduce en la síntesis de ATP. La ATPasa B es similar a la ATPasa F1F0 presente en la mitocondria. Esta está presente en los endosomas, también produce protones o mueve protones y sirve para acidificar los endosomas. Y los ATP, los cassettes que ligan ATP, la familia ABC, tiene varias especificidades y es importante porque, por ejemplo, es la molécula que permite el tráfico de lipoproteínas que contienen colesterol y es también las moléculas ligadas a la resistencia a drogas. Vamos a verlo más en detalle en las próximas diapositivas. Todas estas moléculas comparten la característica que requieren ATP para su funcionamiento. ¿Ya? El ATP es una molécula que a través de enlaces, ¿no es cierto?, entre grupos fosfatos almacena energía y tiene una altísima tasa de recambio en el organismo. Para que ustedes se hagan una idea, el corazón, solo el corazón, está consumiendo entre 7 y 10 gramos de ATP al día, 10 kilos de ATP al día. O sea, estamos sintetizando, ¿no es cierto?, y degradando kilos de ATP en el corazón. En el cuerpo completo, en reposo, se consumen unos 40 kilos de ATP al día, que es una cantidad monstruosa. ¿Se dan cuenta de la cantidad de trabajo que hacen las mitocondrias para generar esa cantidad de ATP para que uno pueda mantener el funcionamiento normal de las membranas? El ejercicio puede elevarse a 60 kilos en 2 horas, pero en cada momento, si nosotros nos congeláramos, ¿no es cierto?, con una, no sé, nos metiéramos en un refrigerador a menos 80, ¿ya?, y congeláramos un individuo, un snapshot de, en el cuerpo vamos a encontrar en un momento determinado solamente unos 100 gramos de ATP. ¿Ya? En otras palabras, el ATP está siendo sintetizado y degradado al mismo tiempo. ¿Ya? Y todo esto, la gran mayoría está hecho por las mitocondrias. Los sistemas como la glicólisis pueden producir ATP, pero realmente el aporte es mínimo con respecto a lo que puede hacer el mitocondria. Entonces, la ATPasa tipo P, ejemplo clásico, la sodio-potasio ATPasa, son dímeros que tienen una unidad alfa, que es una unidad catalítica, y una unidad beta, que es una unidad regulatoria. Y lo que hacen es, por ejemplo, en la sodio-potasio ATPasa, liga 3 sodios por el interior,
liga 2 potasios por el exterior y los invierte. Por lo tanto, saca 3 sodios de la célula en contra gradiente y mete 2 potasios al interior de la célula, misma cosa en contra gradiente. La activación de estas ATPasas tipo P depende de la hidrólisis del ATP que ocurre en general en la unidad alfa. La sodio-potasio ATPasa es muy importante y la vamos a ver muy en detalle en la próxima clase, porque es lejos la bomba más activa del organismo. Como está moviendo iones de carga positiva, pero mueve 3 hacia afuera y mueve solamente 2 hacia adentro, está generando una diferencia de potencial y por sí sola genera unos 2 a 3 milivolts en la membrana. Es muy importante porque mantiene el potencial de membrana en reposo. Como digo, materia de la próxima clase. A través de la regulación del flujo de sodio, mantiene el volumen celular. Ya dijimos en la clase, en el primer día, que el sodio, ¿no es cierto?, era el gran regulador del volumen celular, porque habiendo más sodio o menos sodio, uno sabía cómo se iba a mover el agua, ¿no es cierto? Contribuye, por lo tanto, a mantener el gradiente de sodio, que vamos a usarlo en transporte activo secundario, y genera calor, porque la eficiencia mecánica de todas estas bombas no es absoluta, y como cualquier sistema biológico, disipa parte de la energía como calor. Y ojo que 20% del calor producido por el metabolismo basal está producido por la actividad de esta humilde ATPasa de membrana. Así que es muy importante, y creo que de la tercera clase va a quedar muy claro por qué necesitamos el funcionamiento de la sodio-potasio ATPasa para asegurar un funcionamiento normal de la membrana. Esta ATPasa hace algo así como 100 a 200 ciclos por segundo, ¿ya? Y en cada ciclo hidroliza una molécula de ATP. En las células excitables, como en el corazón o en las neuronas, entre 40 y 70% de todo el ATP que sintetizan se usa para mantener el gradiente de sodio y potasio. Así que es un gasto brutal de energía para asegurar el funcionamiento de esta bomba. Cuando uno ingiere, por ejemplo, café, o cuando uno está asustado, ¿no es cierto?, necesita que las membranas excitables estén en su óptimo estado para arrancar o pelear. Así que las catecolaminas aumentan la velocidad de acción de la bomba. Como consecuencia sine qua non, al aumentar la actividad de la bomba se va a producir también más pérdida como calor, ¿no es cierto? La insulina, la aldosterona también aumenta el número de copias de la bomba. Y ojo, la concentración de ATP es 10 veces mayor que la KM de la bomba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que la concentración intracelular del ATP sea tan alta. ¿Cómo va a estar esta bomba funcionando? ¿Cómo va a estar? ¿Está cerca de la velocidad máxima? ¿Lejos de la velocidad máxima? ¿Ah? Va a estar a la velocidad máxima, ¿cierto? Estamos 10 veces por encima de la KM, por lo tanto tenemos mucho ATP, así que el ATP no va a ser el limitante para la velocidad. Vamos a estar funcionando muy cerca de la velocidad máxima, constantemente. Así que si el cuerpo le ha dedicado tanto trabajo, ¿cierto?, a mantener satisfechas las condiciones para que esta bomba funcione bien, algo tiene que estar haciendo muy importante. Otro ejemplo de ATPasa de la familia P es la potasio-protón ATPasa, que es similar. Lo que hace en este caso es mover potasio contra la gradiente de concentración desde el lumen hacia el interior de la célula y extrae un protón. La célula tiene un pH normalmente neutro, digamos, para efectos prácticos cerca de 7. El lumen del estómago tiene un pH extremadamente ácido, cerca de 1, ¿no es cierto? Así que este protón es bombeado en contra de una gradiente de concentración. Así que nuevamente un ejemplo, una ATPasa tipo P está bombeando, ¿cierto?, iones en contra de la gradiente de concentración, en este caso para acidificar el estómago. Cuando yo tuve una transgresión alimentaria el fin de semana,
Código 6 es un ejemplo que ustedes no conocen, pero hay gente que los fines de semana toma asado, ¿no es cierto? Toma cerveza, que está enfermo de la guatita, ¿ya? Usan a veces omeprazol, ¿cierto? Para disminuir las molestias. Lo que hace el omeprazol es bloquear esta ATPasa, ¿ya? Impidiendo la secreción de protones al lumen, por lo tanto disminuye la acidez del estómago. ¿Ya? Así que cuando uno está tomando omeprazol, lo que está bloqueando es una ATPasa tipo P. O sea, el paquete contracto aumenta el número de copias disponibles de la bomba. Simplemente hace que sea más efectiva. ¿Ya? Eso va a tener una importancia más adelante con respecto a la regulación del potasio. Pero queda como hecho la causa. ¿Ya? Otra familia muy importante es la familia ABC. La familia ABC son proteínas que son altamente conservadas y corresponden lejos a la familia más numerosa de carriers. Aquí llamamos conservación, hablamos que filogenéticamente están presentes en muchas especies, ¿no es cierto?, que nos preceden en el árbol filogenético. En general, la biología conserva lo que funciona. Así que cuando uno ve una proteína altamente conservada o un residuo altamente conservado en una proteína, uno sabe que esa proteína o ese residuo tiene una función crítica. ¿Ya? Así que las proteínas altamente conservadas en general regulan funciones críticas del organismo. Estas ATPasas están presentes en numerosas membranas celulares. Están presentes en la membrana plasmática, la mitocondria, el retículo endoplásmico, etc. Y la gracia que tienen es que son capaces de mover moléculas orgánicas como por ejemplo oligosacáridos, algunos iones orgánicos e inorgánicos, mueven también vitaminas, mueven aminoácidos, mueven metales, etc. Son moléculas que están formadas por 12 dominios transmembranas con 2 unidades regulatorias, ¿ya?, que se enrollan formando un canal. Entonces lo que hacen, al igual que todos, es que, por ejemplo, esta está ligando un sustrato desde el interior de la célula, se produce la unión del ATP y el cambio conformacional, el sustrato sale hacia el exterior de la célula, se hidroliza el ATP y vuelve a la condición basal. ¿Por qué son importantes estos transportadores? Pensemos, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura que permite mantener el sistema nervioso central, el cerebro, ¿no es cierto?, y el tronco encefálico y el cerebro en un ambiente aislado del resto del organismo. Un ambiente aséptico, ultra regulado, en el cual es muy difícil que lleguen algunas sustancias. Si yo pongo un antibiótico, que es una sustancia foránea, la barrera hematoencefálica lo va a echar para afuera. Lo va a echar para afuera usando una glicoproteína, la glicoproteína T, que es un transportador tipo ABC. Y eso es porque la barrera hematoencefálica es un santuario, digamos, y el sistema está hecho para que no pasen sustancias foráneas hacia su interior. Entonces, cuando yo quiera tratar una meningitis, una infección del torrente, ¿no es cierto?, del tercio nervioso central, forzosamente yo voy a tener que usar o antibióticos que sean capaces de cruzar la barrera hematoencefálica o concentraciones muy altas de antibióticos para superar la capacidad de transporte de esta glicoproteína. De otra manera, esta glicoproteína me va a echar el antibiótico para afuera inmediatamente. Ahora, en el cerebro se sintetizan cosas, ¿no es cierto? La hipófisis, por ejemplo, sintetiza hormonas. ¿Cómo esas hormonas salen del cerebro y llegan a la circulación? Lo hacen usando el mismo sistema. Estas proteínas de la familia ABC. Entonces, sintetizé, por ejemplo, oxitocina. La oxitocina difunde hacia el interior de la célula y para salir al torrente sanguíneo lo hace mediante una glicoproteína que permite el paso de esta gran molécula al exterior de la célula y así pasa al torrente sanguíneo. Obviamente,
Estas otros ejemplos de transportadores que están en un sistema montado, en este caso una vesícula ligada a cleveolina, que permite que uno tenga guardaditos los transportadores y en caso necesario los exprese en membrana. Así que estos transportadores de la familia BC, el ejemplo acá es la limprotina P, es fundamental para comprender el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Existen algunos transportadores de la familia ABC que son, por ejemplo, transportadores llamados MDR, receptores transportadores que confieren resistencia a múltiples drogas. Lo que hacen estos transportadores es que expulsan de la célula macromoléculas que sean hidrofóbicas, por ejemplo, antibióticos o también antineoplásicos. Entonces, si yo tengo una célula cancerígena, las células cancerígenas son sobrevivientes, ¿no es cierto?, desarrollan estrategias para sobrevivir. Una estrategia que usan para sobrevivir es sobreexpresar estos transportadores en membrana. Si yo sobreexpreso el transportador MDR, cada vez que yo bombardeo la célula con un antineoplásico, o por ejemplo la vinblastina o la doxorubicina, que pasan a través de la membrana plasmática, la célula va a bombear ese antineoplásico de vuelta al exterior a través del canal MDR. Sirve que tengamos estos canales porque defienden a la célula de sustancias foráneas que son potencialmente tóxicas. Pero es una herramienta que usa las células neoplásicas para sobrevivir al ataque de la quimioterapia. Sobreexpresando estos canales, ¿no es cierto?, permiten que salgan estas sustancias foráneas al exterior de la célula, impidiendo el efecto del antineoplásico. Pero en un inicio las sustancias iguales, solo que la expulsa más rápido de lo que hace. Exacto. Por ejemplo, la doxorubicina no usa transportadores, entra a través de la membrana. Entonces, entra a través de la membrana, pero si mi célula está expresando grandes cantidades de un transportador tipo AEC como el MDR, transportador de resistencia a droga múltiple, va a entrar la doxorubicina y la va a expulsar inmediatamente de la ambiente. Algunas bacterias también han aprendido el chiste, ¿no es cierto? Algunas bacterias resistentes a múltiples antibióticos lo que tienen son plasmidios. Acuérdense que las bacterias se pueden transferir plasmidios, trocitos de ADN con información, y los plasmidios codifican a proteínas de este tipo. Entonces uno le mete el antibiótico entra a la bacteria y la bacteria lo expulsa rápidamente de su interior y se hace resistente al antibiótico. ¿Ya? Unos mecanismos de resistencia. ¿En qué condiciones fisiológicas humanas son importantes estos receptores o estos transportadores? Un ejemplo clásico es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria recesiva causada por una proteína anormal, ¿no es cierto?, que es el regulador de conductancia asociada a fibrosis quística, la CFTR, que es esencialmente un canal de cloro. Y estas personas tienen esta molécula mutada o disfuncionante, lo que hace que no se pueda excretar cloro a través de este canal. La consecuencia es que las secreciones de estas personas son más viscosas, porque tienen menos agua, y por lo tanto produce una secreción viscosa y espesa que ocluye los bronquios, que ocluye el páncreas, ¿cierto?, produciendo problemas respiratorios y mala función intestinal. Entonces los niños con fibrosis quística tienen efectivamente a menudo sinusitis porque acumulan una secreción espesa y viscosa en los senos paranasales. Por la alteración de este canal, la sudoración es característicamente una sudoración salada. En la bilis se tapan los conductos biliares, se tapan los conductos pancreáticos, el intestino, por lo tanto, no puede absorber adecuadamente los nutrientes, tiene además problemas de fertilidad, etc. Existen muchas clases de mutaciones genéticas del canal, algunos que determinan, por ejemplo, pérdida completa del canal por falta de síntesis, por presencia, por ejemplo, de un codón stop, o alteraciones del procesamiento, en la conductancia, etc. Como digo, no viene al caso en detalle. Este canal de la ABC, ¿verdad? Es un canal de la familia ABC.
Incidencia 1 en 3.000 a 1 en 8.000 nacidos vivos, mucho más prevalente en población caucásica. Y ojo, 1 de cada 30 personas puede ser portadora de una mutación. Ahora el tema es que para tener efectivamente la enfermedad, uno tiene que heredar ambos alelos mutados, lo que hace que sea obviamente la incidencia más baja. En hispanos como nosotros es un tercio menos frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente en los fibrosis. Y lo que hace la mutación, como decía su compañero, es esencialmente una alteración en este canal, ¿no es cierto?, que es un canal de la familia ABC, ¿ya?, que tiene una pérdida de la función. Otro ejemplo que son importantes, el cólera. El cólera es una infección diarreica producida por ingestión de alimentos o agua contaminados con vibrio cólera. Esto es una enfermedad que en general no ha aparecido hace como yo creo 10 años brote de cólera en Chile, pero en algunos países como Perú sigue siendo todavía endémica. Y la diarrea que produce el cólera es lejos lo más brutal que ustedes van a ver alguna vez. La persona literalmente tiene una diarrea de en promedio unos 10 litros al día. Las personas se mueren de cólera por deshidratación, porque obviamente estás perdiendo 10 litros de volumen al día y no te dan terapia, te mueres. Cada año se producen desde a 5 millones de casos de cólera y sorprendentemente, pese a que el tratamiento es simplemente dar agua endovenosa, se mueren entre 100.000 y 120.000 personas por este problema. La incubación es cortísima, de entre 2 horas y 5 días, lo que hace que el carácter de los brotes sean potencialmente epidémicos. O sea, una vez que parte el cólera, uno tiene habitualmente una explosión de casos de cólera. Es tanta la diarrea que los pacientes les ponían unos colchones que tenían un hoyo, ¿ya? De la manera que, porque si no era inmanejable la cantidad de posiciones del paciente. O sea, no hay pampers que aguante 10 litros. ¿Cómo funciona el cólera? La toxina del virión cólera es endosicada, ¿no es cierto?, y lo que hace es liberar una subunidad, la subunidad alfa, que lo que produce es la activación constitutiva de una proteína G, en este caso una proteína GS, lo que a su vez determina un incremento sostenido del nivel de AMP cíclico en el interior de la célula. Este AMP cíclico va a activar algunas quinasas. En el caso del AMP cíclico, la quinasa que suele ser activada es la PKA, proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A va a activar un canal. Sorpresa, un canal de la familia ABC. ¿Cuál canal? El mismo canal de la fibrosis quística, pero al revés. En vez de inhibir su función, va a hiperactivarlo. Entonces eso va a hacer que este canal libere un flujo constante de cloro hacia el exterior de la célula, y el cloro, como cualquier ion, va a arrastrar agua y va a arrastrar otros iones. Y eso va a hacer que la persona esté produciendo litros y litros de secreción intestinal mientras esté activa esta toxina. El tratamiento es simplemente soporte, ¿ya? Hay que apoyarlo durante los 3 a 5 días en que la persona va a estar con 10 litros de diarrea al día, pero por sencillo como digo que parezca, aún así la gente se muere. Pasemos al otro ejemplo, transporte activo secundario. El transporte activo secundario, lo que estamos haciendo es, en vez de hidrolizar el ATP para obtener la energía, estamos aprovechando un gradiente electroquímico que ya existe para realizar el transporte. Según el sentido del flujo de solutos, vamos a tener los antiporters, ¿no es cierto?, o contratransportadores que mueven un soluto en una dirección y el otro en otra, y los cotransportadores o symporters que mueven ambos solutos en la misma dirección. Por ejemplo, uno podría pensar que la sodio-potasio ATPasa es un antiporter. Sabemos que una ATPasa, ¿no es cierto?, tipo P, es una ATPasa de transporte activo primario, pero esencialmente estamos viendo potasio en una dirección y sodio en otra dirección. Por el contrario, el cotransportador sodio-glucosa, ¿no es cierto?, que está presente, por ejemplo, en el riñón,
es un syn-porter o cotransportador. ¿Qué es lo que hace el cotransportador? Sabemos que hay mucho más sodio afuera de la célula que dentro. Por lo tanto, este sodio aprovecha una gradiente natural para avanzar. Aprovechamos la energía de esta gradiente para meter glucosa al interior de la célula. La glucosa va a estar levemente más alta dentro de la célula que afuera. ¿Ya? Y vamos a usar este sistema, digamos, para acoplar el movimiento de la glucosa al movimiento del sodio. Estos cotransportadores son muy utilizados en la clínica, o más bien los utilizamos como blancos terapéuticos muy frecuentemente. Por ejemplo, los sistemas que recapturan serotonina en el cerebro son cotransportadores, que mueven actualmente sodio y serotonina. Nosotros usamos inhibidores de la recaptura de serotonina para aumentar la disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico en el tratamiento de la depresión. Usamos inhibidores de la recaptura de GABA para aumentar la disponibilidad de GABA en el espacio sináptico como anticonvulsivante. Usamos inhibidores de recaptura de noradrenalina como la venlafaxina, que es mixta, serotonina y noradrenalina, también para aumentar la disponibilidad del espacio sináptico en el tratamiento ambiente de la depresión. Así que estos cotransportadores son blancos terapéuticos relativamente frecuentes en la clínica. Uno que se ha puesto muy de moda ahora ha sido el bloqueo del cotransportador sodio-glucosa. En particular el SGLT2. Este es un transportador sodio-glucosa que está presente en el riñón y lo que hace es permitir la recaptura de la glucosa desde el filtrado hacia el interior de la célula. La glucosa es una molécula pequeña, por lo tanto, cuando se produce la filtración glomerular, sale al filtrado glomerular. Por lo tanto, el filtrado glomerular inicialmente es muy rico en glucosa. Sin embargo, esa glucosa no sirve, por lo tanto, tenemos que volver a meterla de vuelta a la sangre, y eso lo hace el cotransportador sodio-glucosa, que lo que hace es retener sodio y glucosa, permitiendo que esta glucosa que se haya filtrado en la orina vuelva hacia la sangre. Normalmente, cuando yo orino, digamos, preparo la orina, se produce el filtrado glomerular, mi orina inicialmente, como les digo, va a ser muy rica en glucosa. El transportador sodio-glucosa tipo 2 va a devolver esa glucosa desde la orina hacia el interior de la célula, pero como cualquier sistema de cotransporte o cualquier sistema que involucre una proteína, tiene, como he dicho majaderamente en esta clase, una velocidad máxima. Por lo tanto, va a haber una concentración en la cual ya no pueda volver a meter más glucosa al interior de la célula, de vuelta. Y esa glucosa es grosso modo 300. Eso es lo que se denomina umbral renal de la glucosa. Si mi glucosa excede 300 en el filtrado, no voy a ser capaz de devolver toda esa glucosa de vuelta a la sangre y voy a excretar glucosa en la orina, lo que no es normal. El término original, ¿no es cierto?, de la diabetes viene de diamasein, que en griego clásico significaba atravesar, ahora significa leer, pero en griego clásico significaba atravesar. Y el concepto de los médicos griegos era que cuando una persona tenía diabetes, comía azúcar y la atravesaba y botaba la misma azúcar. Ellos veían, por ejemplo, que las hormigas llegaban a la orina del paciente con diabetes, a diferencia de la orina normal, que en general no es atractiva para las hormigas. Y eso es simplemente porque el paciente con diabetes no controlada tenía glicemias más altas que 300, lo que hacía que se produjera el filtrado glomerular. Este filtrado excedía la velocidad máxima de transporte de ese GLUT2, por lo tanto no podía recapturar toda esa glucosa de vuelta a la sangre, y en la orina había azúcar. Y eso causaba este fenómeno que era evidenciado, ¿no es cierto?, para los médicos hace unos 2500 años atrás. ¿Por qué entonces tratamos de darle a una persona, por qué en su sano juicio, a alguien que quisiera bloquear este sistema? Cuando yo doy a una persona empagliflozina o dapagliflozina, yo estoy anulando la reabsorción renal de glucosa. Por lo tanto, la persona va obviamente a tener mucha glucosa en la orina. ¿Para qué creen que podría servir eso?
Para bajar de peso, muy bien, las personas con impalifosina o palifosina pierden glucosa por la orina, así que bajan un poquito de peso. No mucho, como unos 3-4 kilos al año, pero igual se baja un poco de peso. Si tengo demasiada glucosa en sangre, prefiero que se vaya a la orina en vez de... ¿No es cierto? Es una alternativa y así se pensó inicialmente. ¿Ya? Se pensó como un tratamiento para la diabetes. Entonces yo le doy al paciente y bota el exceso de orina por la orina. ¿Ya? Ahora, no es tan potente, pero ayuda efectivamente a eso. Ahora, la sorpresa que apareció fue que cuando uno trataba a las personas con dapagliflozina, no solamente bajaba un poco de peso y mejoraba el control del azúcar, sino que se prevenía la insuficiencia cardíaca. Nadie entendía esto al principio, ¿ya? ¿Por qué podía estar pasando? Perdón, ahí hay una propuesta, ¿sí? No, sí, tenía la duda porque creo que también como estos medicamentos podían generar como más infecciones micóticas como por la... Es el lado B, ¿cierto? Si tengo una orina más rica en azúcar, facilito el crecimiento de bacterias y microorganismos, así que hay más riesgo de micosis efectivamente genital y más riesgo de infección urinaria. Es lejos del efecto adverso más común. Como digo, la sorpresa de estos medicamentos fue que prevenían la insuficiencia cardíaca. Algunos pensaron, bueno, si yo boto azúcar y sodio, porque estoy colocando el cotransportador, ¿qué pasa con el volumen de orina? ¿Aumenta o disminuye? Yo estoy filtrando una sustancia osmóticamente activa y la estoy dejando en el compartimento de la orina. Esa sustancia va a chupar agua, ¿cierto? Por lo tanto, la orina va a ser más abundante o menos abundante. ¿Cuánto volumen puede tener yo? Más. Entonces tiene cierto efecto diurético. Así que probablemente ese es uno de los efectos protectores. También, al producir pérdida de glucosa en la sangre, disminuyen los niveles de insulina circulante, lo que produce un incremento en la síntesis de cetoácidos. Los cetoácidos son sustratos energéticos para dos tejidos en el organismo, para el corazón y para el cerebro, y en menor caso para los músculos. Así que mejoraba también el performance fisiológico, ¿cierto?, del cerebro y del corazón. Ya, así que, como digo, esto es una sorpresa que apareció en los estudios clínicos y en este momento los inhibidores de la SGLT2, del cotransportador asociado de glucosa tipo 2 del riñón, son medicamentos que se usan en diabetes, obviamente, pero se usan también en insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y son parte de los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y probablemente las pistas estaban en la clase de segundo año de medicina, ¿cierto?, hace 20 años atrás. ¿Ya? Perfecto. Ya, ahora sí que hay que juntar energía porque la clase que viene lamentablemente es compleja. Así que va a dar un receso unos 20 minutos y acá nos juntamos para la clase.